Millonario vio que su novia negó comida a sus gemelos, pero la empleada doméstica los salvó. El plato de porcelana no cayó al suelo por accidente. Estalló con violencia contra el pecho de María, salpicando salsa de tomate caliente sobre su uniforme azul inmaculado y manchando las mejillas pálidas de los gemelos que sostenía desesperadamente en sus brazos. «Te dije que no les dieras eso». El grito de Elena desgarró el aire, agudo y lleno de un odio que no parecía humano. «Son unos cerdos. Si siguen comiendo así, terminarán siendo unos obesos asquerosos igual que tú». María, con los ojos llenos de lágrimas, no se atrevió a soltar a los niños para limpiarse. El calor de la comida quemaba su piel a través de la tela, pero su único instinto fue girarse, usando su propio cuerpo como escudo humano para proteger a Lucas y Mateo. Los bebés, de apenas 2 años, estallaron en un llanto aterrado, sintiendo la vibración de la violencia en el aire. «Señorita Elena, por favor, tienen hambre. No han comido desde ayer en la noche», suplicó María, con la voz quebrada, mientras intentaba limpiar un trozo de pasta que había caído en el cabello rubio de uno de los niños con sus guantes amarillos de goma. «¡Cállate!». Elena avanzó con el rostro desfigurado por la ira, levantando otro plato de la mesa lujosa. «Aquí la que decide qué comen estas bestias soy yo. Tú solo eres la sirvienta». Elena alzó el brazo, lista para lanzar el segundo proyectil. María cerró los ojos, abrazando a los niños con fuerza, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. La pesada puerta de roble de la cocina se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo que hizo temblar las ventanas panorámicas. La luz del sol, que hasta ese momento iluminaba una escena de tortura, ahora recortaba la silueta de un hombre en el umbral. Alejandro estaba allí. Su traje azul marino, impecable y costoso, contrastaba brutalmente con el caos de salsa roja y llantos que tenía frente a él. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban abiertos de par en par, fijos en la mano alzada de su prometida. Su boca estaba ligeramente entreabierta, no por cansancio, sino por un shock paralizante. La escena era tan grotesca, tan lejana a la realidad que él creía vivir, que su cerebro tardó un segundo en procesar lo que veía. Su futura esposa, la mujer con la que planeaba envejecer, estaba a punto de agredir físicamente a la mujer que cuidaba a sus hijos. Suscríbete ahora para descubrir por qué este momento exacto destruyó una boda y salvó 2 vidas. No querrás perderte la reacción del millonario. Alejandro dio un paso dentro de la cocina. El sonido de sus zapatos de cuero italiano contra el mármol fue seco y autoritario, rompiendo el hechizo de violencia. Elena se congeló. Su brazo seguía levantado, sosteniendo el plato. Al girar la cabeza y ver a Alejandro, el color huyó de su rostro más rápido que un rayo. El plato resbaló de sus dedos sin fuerza, cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos a sus pies. «Alejandro», susurró ella, y en una fracción de segundo, la máscara cayó. Sus facciones, antes contorsionadas por la ira, intentaron suavizarse en una expresión de pánico fingido. «Mi amor, gracias a Dios llegaste». María, al escuchar la voz del patrón, se encogió aún más contra la encimera, temblando incontrolablemente. Los gemelos, al ver a su padre, estiraron sus pequeños brazos hacia él, gritando «¡Papá!», entre sollozos ahogados, pero no se atrevieron a correr hacia él. El miedo en la habitación era una barrera física. Alejandro no respondió, ni siquiera parpadeó. Sus ojos viajaron lentamente desde los fragmentos de porcelana en el suelo. Subieron por las piernas de María. Recorrieron el uniforme manchado de rojo que parecía sangre a primera vista. Y se detuvieron finalmente en los rostros aterrorizados de sus hijos. Lucas tenía una mancha de salsa cerca del ojo. Mateo estaba aferrado al cuello de María con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Alejandro, tienes que escucharme». Elena se adelantó rápidamente, interponiéndose en su línea de visión, intentando bloquear la imagen de la empleada. «Esta mujer se ha vuelto loca. Entré y la vi comiéndose la comida especial de los niños. Cuando intenté detenerla, me atacó. Tuve que defenderme». La mentira salió de su boca con una fluidez venenosa. Elena extendió sus manos manicuradas hacia él, buscando contacto,
buscando manipular la realidad como lo había hecho tantas veces durante los últimos 6 meses. Ella me gritó: «Alejandro», me dijo que yo no era nadie en esta casa, continuó Elena, fingiendo un sollozo, llevándose una mano al pecho. «Mira lo que hizo. Hizo llorar a los niños para ponértelos en contra». El silencio de Alejandro era ensordecedor. La cocina, una obra maestra de diseño moderno valorada en miles de dólares, se sentía de repente como una jaula fría. Él miró las manos de Elena. Estaban limpias, impecables. Luego miró a María. La empleada doméstica no se defendió. No gritó que era mentira, simplemente bajó la cabeza derrotada, aceptando que la palabra de la futura señora de la casa valía más que la suya. Pero mientras bajaba la cabeza, su mano acariciaba rítmicamente la espalda de Mateo, calmándolo, un gesto instintivo de amor maternal que ninguna paga podía comprar. Alejandro sintió un frío glacial recorrer su espina dorsal. Durante meses, había notado que sus hijos estaban más callados, más delgados, más retraídos. Elena siempre decía que era una fase, que extrañaban a su madre fallecida. Ahora, viendo la salsa escurriendo por el delantal de María y el terror absoluto en los ojos de sus hijos al mirar a su prometida, Alejandro comprendió. No era una fase, era miedo. Dio otro paso hacia adelante, ignorando la mano extendida de Elena. Pasó de largo junto a ella como si fuera un fantasma. Se detuvo frente a María. La mujer tembló, esperando el despido, esperando el grito. Alejandro levantó la mano. María cerró los ojos con fuerza, pero Alejandro no la golpeó. Con una delicadeza que contrastaba con su imponente físico, extendió el dedo y limpió una gota de salsa de la mejilla de su hijo Lucas. El niño, al sentir el tacto de su padre, dejó de llorar por un segundo y lo miró con ojos grandes y húmedos. «¿Papá?», gimió el niño. Alejandro sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se giró lentamente hacia Elena. La expresión en el rostro del millonario ya no era de shock. Era de una furia tan profunda, tan oscura y controlada, que hizo que Elena retrocediera un paso instintivamente. «¿Dijiste que ella te atacó?», preguntó Alejandro. Su voz era baja, un gruñido gutural que vibraba en el pecho. Elena asintió frenéticamente, creyendo que aún tenía oportunidad. «Sí, es una salvaje. Tienes que despedirla ahora mismo, Alejandro, por nuestra seguridad». Alejandro miró los guantes amarillos de María, manchados por fuera. Miró el vestido de diseñador de Elena, impoluto. Miró la comida en el suelo, claramente arrojada hacia María, no desde ella. «¿Y cómo es?», dijo Alejandro, avanzando hacia Elena lentamente, acorralándola contra la isla de mármol, «que si ella te atacó, la única que está cubierta de comida es ella». Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron nerviosamente de un lado a otro, buscando una excusa, una salida, una nueva mentira. «Y dime otra cosa, Elena», continuó él, acercándose tanto que ella pudo oler su colonia, mezclada con el aroma metálico de la adrenalina. «Si ella es el monstruo, ¿por qué mis hijos se esconden detrás de ella y no corren hacia ti?». El aire en la cocina se volvió irrespirable. La verdad estaba ahí, desnuda y brutal, expuesta bajo la luz del sol del mediodía. Y Alejandro estaba a punto de hacer algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue más violento que los gritos anteriores. Elena, acorralada contra el frío mármol de la isla de cocina, intentó reír. Fue una risa nerviosa, aguda y totalmente fuera de lugar. «Alejandro, por favor, no seas ridículo», dijo ella intentando recuperar su postura de dama de sociedad. «Los niños están confundidos. Ella los manipula con dulces y...» «¡Cállate!». El grito de Alejandro fue tan potente que los cristales de la alacena vibraron. Elena dio un salto, el terror real finalmente apareciendo en sus ojos. Nunca, en los 8 meses que llevaban juntos, él le había levantado la voz. Alejandro siempre había sido el caballero perfecto, el hombre paciente, el viudo triste que buscaba una madre para sus hijos. Ella había confundido su bondad con debilidad. Grave error. Alejandro se giró hacia María, suavizando su expresión instantáneamente. «María», dijo, con voz firme pero amable, «por favor, lleva a los niños al cuarto de juegos».
Cierra la puerta, no salgas hasta que yo vaya a buscarte. María asintió rápidamente, sus manos aún temblando mientras acomodaba mejor a los gemelos en sus caderas. Sí, señor Alejandro, inmediatamente. ¡No!, chilló Elena, dando un paso para bloquear el camino de la empleada. «¡No te llevarás a mis hijos! ¡Esos niños son míos! ¡Yo voy a ser su madre en 2 semanas!». Elena intentó agarrar el brazo de Lucas. El niño soltó un alarido de pánico, escondiendo la cara en el cuello de María. Eso fue todo. Alejandro se movió con la velocidad de un depredador. Su mano grande y fuerte interceptó la muñeca de Elena en el aire justo antes de que pudiera tocar al niño. Apretó. No lo suficiente para romperle el hueso, pero sí lo suficiente para dejar claro quién tenía el poder físico y moral en esa habitación. «No vuelvas a tocar a mis hijos», siseó Alejandro mirándola directamente a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas por la ira. «Y nunca, jamás, vuelvas a decir que eres su madre. Su madre era una santa. Tú eres un error que estoy corrigiendo ahora mismo». Soltó su muñeca con desprecio como si tocara algo sucio. Elena se frotó la muñeca mirándolo con incredulidad y odio. «María, vete, ahora», ordenó Alejandro sin dejar de mirar a Elena. La empleada salió casi corriendo de la cocina, llevándose a los niños lejos del campo de batalla. Solo cuando la puerta de servicio se cerró y los llantos de los gemelos se desvanecieron por el pasillo, Alejandro dejó salir el aire que tenía contenido en los pulmones. Se volvió hacia Elena, quien ahora intentaba adoptar una postura de indignación altiva. Se alisó el vestido oscuro, levantó la barbilla y lo miró con desdén. «Me lastimaste, Alejandro», dijo ella fríamente. «Eso es maltrato. Podría demandarte». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. Caminó hacia la pared donde estaba el intercomunicador de la casa y presionó el botón de seguridad. «Ramírez, ven a la cocina. Trae a 2 hombres. Ahora». Elena palideció. «¿Qué haces? No puedes echarme. Vivo aquí. Nuestra boda es en 15 días. Las invitaciones ya se enviaron. Mi familia, la prensa». «La boda se canceló», dijo Alejandro, su voz plana, desprovista de emoción. «Y tú no vives aquí. Te has estado quedando aquí como invitada, una invitada que acaba de perder su bienvenida. No puedes hacerme esto», gritó ella, perdiendo la compostura de nuevo, las lágrimas de rabia manchando su maquillaje perfecto. «Soy Elena Castillo, no puedes tratarme como a una cualquiera. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Que me dejaste por la sirvienta?». Alejandro se detuvo. Esa frase, «por la sirvienta». La forma en que la escupió confirmó todo lo que él necesitaba saber sobre el alma podrida de esa mujer. «No te dejo por nadie, Elena. Te dejo porque acabo de ver quién eres realmente. Vi cómo le negabas comida a mis hijos. Vi cómo disfrutabas humillando a alguien que no puede defenderse». La puerta de la cocina se abrió nuevamente. Ramírez, el jefe de seguridad, entró con 2 guardias altos y robustos. Al ver el estado de la cocina, la comida en las paredes, el plato roto, la tensión eléctrica, Ramírez comprendió la situación de inmediato. «Señor», dijo Ramírez cuadrándose. «Saca a esta mujer de mi casa», ordenó Alejandro señalando a Elena. «Si se resiste, arrástrala. Quiero que todas sus cosas estén en cajas en la acera en menos de 1 hora». Y Ramírez... Alejandro se acercó a su jefe de seguridad y bajó la voz, pero lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Si vuelve a poner un pie cerca de esta propiedad o cerca de mis hijos, llama a la policía inmediatamente, sin advertencias». «¡Suéltame!», gritó Elena cuando uno de los guardias la tomó del brazo. Intentó clavarle las uñas, pero el hombre ni se inmutó. «Alejandro, te vas a arrepentir de esto. Voy a destruirte. Le diré a todo el mundo que eres un monstruo». Alejandro le dio la espalda. No la miró mientras la arrastraban hacia la salida. Escuchó sus gritos de amenaza resonando por el pasillo principal, mezclados con insultos irreproducibles, hasta que la puerta principal se cerró de golpe, silenciando su veneno. El silencio volvió a la mansión. Pero no era un silencio pacífico. Era el silencio de las ruinas después de un terremoto. Alejandro se quedó solo en la cocina lujosa. Miró las manchas de salsa en el suelo. Se sentía sucio, se sentía estúpido. ¿Cómo había estado tan ciego?
¿Cómo había permitido que esa mujer durmiera en su cama y estuviera cerca de sus hijos? Se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo. Pero no tenía tiempo para derrumbarse. No todavía. Caminó hacia la puerta por donde había salido María. Sus piernas se sentían pesadas, pero la necesidad de ver a sus hijos era más fuerte. Subió las escaleras de 2 en 2 hacia el cuarto de juegos. Al llegar a la puerta entreabierta, se detuvo. Lo que vio dentro le rompió el corazón, y al mismo tiempo comenzó a sanarlo. María estaba sentada en la alfombra, aún con el uniforme sucio. Lucas y Mateo estaban sentados en su regazo, cada uno sosteniendo una galleta que ella, evidentemente, había sacado de su propio bolsillo. Los niños comían con una voracidad desesperada, como si no hubieran visto comida en días. «Despacio, mis amores, despacio, nadie se los va a quitar», susurraba María, acariciando sus cabezas. Alejandro observó desde las sombras del pasillo. Notó algo que no había visto en la cocina, cegado por la furia del momento. Ahora, con la luz suave de la tarde entrando por la ventana, vio el brazo de María. La manga de su uniforme se había subido ligeramente. En su antebrazo, piel blanca y delicada, había 3 moretones oscuros, con la forma perfecta de unos dedos. Eran marcas viejas, de hace un par de días, y al lado una marca nueva, roja y fresca. Elena no solo los había agredido hoy, esto llevaba tiempo ocurriendo. Alejandro sintió una náusea profunda. Se apoyó contra el marco de la puerta, haciendo un ruido involuntario. María levantó la vista de golpe, asustada, protegiendo instintivamente a los niños de nuevo. Al ver que era Alejandro, sus hombros se relajaron un poco, pero sus ojos seguían llenos de temor. «Señor», empezó ella intentando levantarse. «No te levantes», dijo Alejandro, entrando a la habitación y arrodillándose en la alfombra, al mismo nivel que ellos. No le importó que su traje de $3,000 tocara el suelo. Miró a sus hijos, que tenían la boca llena de galletas y migajas en la barbilla. Luego miró a María, directamente a los ojos. «María», dijo él con la voz ronca por la emoción contenida, «necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» María bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. «Señor, no quiero causarle problemas. Usted la ama». «No», la cortó Alejandro con firmeza, tomando suavemente la mano de la empleada, esa mano trabajadora que ahora temblaba entre las suyas. «No la amo. La acabo de echar de esta casa para siempre. Ella nunca va a volver». Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alivio. «Pero necesito saber», insistió Alejandro, apretando suavemente su mano. «¿Qué les hacía? ¿Por qué tienen tanta hambre?» María tomó aire, una respiración temblorosa que sonó como un sollozo reprimido. Levantó la vista, y por primera vez, Alejandro vio no a una empleada, sino a una mujer con una fuerza inmensa que había estado cargando un secreto demasiado pesado. Ella dijo que los niños estaban gordos, susurró María, y las palabras cayeron como piedras. Hace 2 semanas dio la orden de reducirles la comida a la mitad. Dijo que en las fotos de la boda tenían que verse estéticos. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿Y tú?», preguntó, mirando los moretones en su brazo. «¿Esas marcas son de ella?». María asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Me dijo que si le contaba algo a usted, haría que me deportaran, que inventaría que yo robaba. Señor, yo necesito este trabajo. Mi madre está enferma y...». Alejandro no la dejó terminar. Se inclinó hacia adelante y abrazó a sus hijos y a María en un solo movimiento, un abrazo torpe y desesperado. «Perdóname», susurró Alejandro contra el cabello de sus hijos. «Perdóname por no verlo». Pero mientras los abrazaba, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje. Se separó un poco para mirarlo. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto. Era una foto de María, tomada desde un ángulo engañoso, donde parecía que estaba gritándole a los niños. Debajo, un texto: «Tengo más fotos como esta y videos. Si no me depositas $5 millones en mi cuenta para mañana, voy a publicar esto y decirle al mundo que tú permites que tu empleada abuse de tus hijos. Tú eliges tu dinero o tu reputación».
Alejandro miró el mensaje. Luego miró a María, que limpiaba con ternura a los niños, ajena a la nueva amenaza. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Alejandro guardó el teléfono en su bolsillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La amenaza de Elena brillaba en su mente como un neón tóxico. Tu dinero o tu reputación. Pero al mirar hacia abajo, hacia la alfombra suave del cuarto de juegos, la realidad era mucho más visceral y dolorosa que cualquier escándalo público. Sus hijos, Lucas y Mateo, habían terminado las galletas. Ahora, con el hambre momentáneamente apaciguada pero no saciada, miraban a su padre con desconfianza. Era una mirada que ningún niño de 2 años debería tener hacia su progenitor. Una mezcla de reconocimiento y miedo a la autoridad. «Tienen más hambre», susurró María. Su voz lo sacó de su trance de furia. Ella no estaba mirando el teléfono de él. Estaba completamente enfocada en los pequeños. «Una galleta no es suficiente, señor. Sus estómagos están vacíos desde ayer a las 6 de la tarde». Alejandro sintió una punzada física en el estómago, como si él mismo estuviera hambriento. «Vamos a la cocina. Les prepararé algo yo mismo», dijo Alejandro, intentando sonar seguro, paternal. Se agachó para cargar a Mateo. El niño retrocedió. Fue un movimiento sutil, un encogimiento de hombros instintivo, pegándose más al pecho de María. Mateo no quería ir con él. El rechazo fue como una bofetada. Alejandro se quedó con los brazos extendidos en el aire, vacíos. «No están acostumbrados a usted, señor», dijo María suavemente, con una pena infinita en la mirada. «Durante los últimos meses, la señorita Elena no permitía que usted los viera a la hora de la cena. Decía que interrumpían su descanso después del trabajo. Usted llegaba, les daba un beso de buenas noches y ella los encerraba aquí». Alejandro se puso de pie lentamente. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su propia conciencia. Había estado tan ocupado con la fusión de su empresa, tan agradecido de que Elena se encargara de la logística del hogar, que había abandonado a sus hijos en manos de un verdugo. «Llévalos tú, María», dijo con voz ronca. «Por favor». Bajaron a la cocina. El personal de limpieza ya había retirado los restos de comida de las paredes y el suelo, pero el ambiente aún se sentía cargado, como el escenario de un crimen recién lavado. María sentó a los gemelos en sus sillas altas. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, llenos de un amor práctico. Alejandro se quedó de pie junto a la isla, sintiéndose un intruso en su propia casa. Observó cómo María sacaba ingredientes del refrigerador. Huevos, espinacas, queso. No eran sobras. Era comida real. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro de repente. La pregunta salió con más brusquedad de la que pretendía. María se detuvo con el batidor en la mano. No se giró. Sus hombros se tensaron bajo el uniforme azul. «Lo intenté, señor», dijo ella en voz baja mirando el tazón. «Hace 2 meses. Cuando Mateo tenía ese moretón en la pierna, le dije que la señorita Elena era muy estricta». Alejandro cerró los ojos, recordando. Sí, lo recordaba. Estaba revisando unos contratos en su despacho. María había entrado, nerviosa. Él le había dicho sin levantar la vista de los papeles: «María, Elena solo quiere educarlos. No seas sobreprotectora. Déjala hacer su trabajo». La culpa lo golpeó tan fuerte que tuvo que agarrarse del borde de la mesa de mármol para no caer. Él había autorizado el abuso. Su indiferencia había sido el arma de Elena. «Dios mío», susurró Alejandro. El olor a huevos revueltos llenó la cocina. Era un olor hogareño, cálido, que contrastaba con la frialdad metálica de la mansión. Cuando María puso los platos frente a los niños, la transformación fue inmediata. Los gemelos no esperaron. Comieron con las manos, metiéndose grandes bocados en la boca, gimiendo de satisfacción. Alejandro observó la escena hipnotizado. No comían como niños mimados de una familia multimillonaria. Comían como supervivientes. «No es solo la comida, señor», dijo María de repente, ganando valor al ver la reacción de él. Se giró con los ojos húmedos pero feroces. Ella los encerraba en el cuarto oscuro del sótano si lloraban. Decía que el llanto le daba migraña. A veces pasaban 2 horas ahí abajo. A oscuras,
Alejandro sintió que la bilis le subía por la garganta. «¿El sótano?», repitió incrédulo. «¿Ese lugar húmedo y sin ventanas?» «Sí. Yo bajaba a escondidas cuando ella salía al gimnasio y me quedaba con ellos en la oscuridad para que no tuvieran miedo. Les cantaba bajito. Por eso se apegan a mí. No porque yo los manipule, sino porque yo era la única que los escuchaba». Alejandro miró a María. Realmente la miró. Vio las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su postura y la bondad infinita que emanaba de ella. Esta mujer, a la que él apenas saludaba por las mañanas, había sido el escudo humano de sus hijos contra el monstruo que él había metido en su cama. Se acercó a ella. María retrocedió un paso, bajando la cabeza, volviendo a su rol de sirvienta sumisa. «Mírame, María», ordenó él suavemente. Ella levantó la vista. Sus ojos marrones estaban llenos de miedo, esperando una reprimenda por haber hablado de más. «Gracias», dijo Alejandro. La palabra pareció insuficiente, ridícula, dada la magnitud de lo que ella había hecho. «Gracias por salvarlos cuando yo no estaba. Gracias por ser la madre que ellos necesitaban». María parpadeó, sorprendida, y una lágrima solitaria escapó. «Son unos ángeles, señor. No merecían sufrir». En ese momento, el teléfono de Alejandro volvió a vibrar. No era un mensaje, era una llamada. Número desconocido. Sabía que era ella, o su abogado, o la prensa. La burbuja de intimidad en la cocina se rompió. El mundo exterior, con sus garras afiladas, estaba llamando a la puerta. Alejandro miró a sus hijos, manchados de huevo y felices por primera vez en meses. Luego miró el teléfono. Su rostro se endureció. La tristeza desapareció, reemplazada por una determinación fría y letal. «Quédate con ellos», dijo Alejandro, contestando el teléfono mientras salía de la cocina hacia el pasillo. «Tengo que terminar con esto». Alejandro cerró la puerta de su despacho insonorizado y aceptó la llamada. Su mano apretaba el teléfono con tal fuerza que temía romper la pantalla. «Habla», dijo, sin saludos, sin cortesía. «Alejandro, querido». La voz de Elena al otro lado era suave, casi dulce, lo que la hacía aún más psicótica. «Espero que hayas visto mi pequeño mensaje. La tecnología es maravillosa, ¿verdad? Un solo clic y esa foto estará en todos los portales de noticias. El gran magnate Alejandro Ferrer permite que su empleada doméstica maltrate a sus hijos. Imagina los titulares. Imagina a servicios infantiles tocando a tu puerta esta misma noche para llevarse a los gemelos. El chantaje era perfecto. Elena sabía exactamente dónde golpear. No le importaba el dinero de Alejandro, le importaba el poder, y ahora que lo había perdido, quería verlo arder. «Si publicas esa foto», respondió Alejandro, con una calma glacial que ocultaba el volcán en su interior, «te aseguro que gastaré cada centavo de mi fortuna en abogados para destruirte. Tengo cámaras de seguridad, Elena». Elena soltó una carcajada cristalina. «¿Las cámaras? Por favor, Alejandro, sé que las cámaras de la cocina no graban audio, y en el video de hoy solo se ve a una mujer desesperada, yo, tratando de quitarle comida a una empleada negligente. Sin audio, es mi palabra contra la de una sirvienta inmigrante. ¿A quién crees que le creerá la sociedad? ¿A la futura esposa respetable o a la ayuda?» Alejandro se quedó en silencio. Ella tenía razón. Sin el contexto del audio, las imágenes podían ser manipuladas. Elena era una maestra de la apariencia. «¿Qué quieres?», preguntó él. «Quiero $5 millones como indemnización por la ruptura de nuestro compromiso», dijo ella rápidamente. «Y quiero que despidas a esa mujer. Hoy mismo. Quiero que la eches a la calle como a un perro. Si haces eso, las fotos desaparecen. Tienes 24 horas». Elena colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono mudo. La ira le zumbaba en los oídos. 5 millones era dinero, podía recuperarlo. Pero despedir a María, eso era una sentencia de muerte emocional para sus hijos. Acababa de ver cómo la necesitaban. Ella era su ancla. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. «Señor», era María. Alejandro guardó el teléfono y se pasó una mano por el rostro, intentando borrar la expresión de tormento. «Pasa, María». Ella entró tímidamente. Ya no llevaba el delantal manchado, pero sus ojos estaban rojos de llorar.
Sostenía algo en sus manos, una pequeña maleta de tela desgastada. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. ¿Qué haces con eso? María dejó la maleta en el suelo y entrelazó sus manos nerviosamente. Escuché sus gritos hace un rato cuando la señorita Elena se fue, dijo ella con la voz temblorosa. Y sé cómo funciona esto, señor. Gente como ella no se detiene. Ella va a intentar hacerle daño a usted por mi culpa. Alejandro caminó alrededor del escritorio acercándose a ella. ¿Y por eso hiciste las maletas? Es lo mejor, señor. María levantó la vista, y la resignación en su rostro le dolió a Alejandro más que los insultos de Elena. Si yo me voy, ella no tendrá excusa para atacar su reputación. Usted puede contratar a una niñera profesional, alguien con estudios, alguien que no traiga problemas. Yo solo soy María. Tú eres la única madre que conocen, dijo Alejandro con firmeza cortando su discurso de autodesprecio. Pero señor, el escándalo, insistió ella desesperada por salvarlo. Escuché que ella amenazó con la prensa. Usted es un hombre importante. No puede manchar su nombre por defender a una empleada. Alejandro acortó la distancia entre ellos. Estaba a solo unos centímetros de ella. Podía ver el pulso acelerado en el cuello de María. Por primera vez, se dio cuenta de lo joven que era. Tenía quizás 28 años, pero cargaba con la sabiduría y el dolor de alguien mucho mayor. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir, dijo Alejandro, y su voz era grave, intensa. Mi nombre no vale nada si mis hijos no están a salvo. Mi dinero no sirve de nada si mi casa es un infierno frío y vacío. Tú llenaste esta casa de calor cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo. Alejandro tomó la maleta del suelo. María hizo un ademán para detenerlo, pero él la levantó con facilidad. Señor, por favor, suplicó ella. No te vas a ir, sentenció Alejandro. Caminó hacia el vestidor del cuarto de huéspedes, abrió la puerta y lanzó la maleta adentro, lejos, en una esquina oscura. No voy a permitir que te vayas. No porque te necesite como empleada, sino porque mis hijos te necesitan. Y si soy honesto, creo que yo también necesito saber que hay alguien decente en esta casa. Se giró hacia ella. María estaba llorando silenciosamente, abrumada. Pero ella va a destruirnos, susurró María. Que lo intente, respondió Alejandro, y una sombra peligrosa cruzó su rostro. Elena cree que tiene el control porque piensa que sigo jugando bajo sus reglas sociales. Pero se le olvidó un detalle. Yo no nací millonario, María. Yo nací en la calle y sé pelear sucio cuando tocan a mi familia. Alejandro se acercó a ella de nuevo, esta vez con una suavidad que desarmó a María. Ella quiere guerra. Le daré guerra. Pero tú te quedas aquí. Estás bajo mi protección ahora. Nadie te va a tocar, ¿me entiendes? María sintió incapaz de hablar. La intensidad de la mirada de Alejandro le quemaba la piel. Había una promesa en sus ojos, una lealtad feroz que nacía de la culpa y de una gratitud naciente que empezaba a parecerse peligrosamente a otra cosa. Ahora, vuelve con los niños, dijo él, suavizando el tono. Y María, si vuelve a llamar o a mandar mensajes a tu teléfono, no contestes, dámelo a mí. A partir de hoy, yo soy tu escudo. María salió del despacho, sintiéndose mareada. Nunca nadie la había defendido así. En su mundo, las empleadas eran desechables. Siempre eran las primeras en caer cuando los ricos peleaban. Pero Alejandro acababa de declararle la guerra a su propia prometida para salvarla a ella. Alejandro esperó a que ella saliera. Luego volvió a su escritorio, se sentó y abrió el cajón inferior con llave. Sacó un disco duro externo antiguo. Lo conectó a su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado. Elena tenía razón sobre las cámaras de la cocina. No tenían audio, pero había subestimado la paranoia de Alejandro. Él tenía cámaras ocultas que ni siquiera el jefe de seguridad conocía. Cámaras instaladas años atrás, cuando su primera esposa aún vivía, para monitorear el pasillo de las habitaciones. Si Elena había maltratado a los niños, tenía que haber rastro. No en la cocina, sino en los momentos privados. Alejandro abrió los archivos de la semana pasada. Empezó a buscar. Sus ojos escaneaban las horas de grabaciones con una paciencia depredadora.
Pasaron 10 minutos, 20, nada. Solo Elena caminando, hablando por teléfono, y entonces lo vio. Era un video de hace 3 días. Pasillo del segundo piso. Elena salía de la habitación de los gemelos. Cerraba la puerta con fuerza. Se apoyaba contra la pared y sacaba su teléfono. La cámara del pasillo sí tenía audio de alta ganancia. Alejandro subió el volumen. En el video, Elena marcaba un número. Esperaba. «¿Hola? Sí, soy yo», decía la Elena de la pantalla. «No, todavía no se duermen, los pequeños bastardos. Tuve que darles esas gotas para la tos, otra vez para que se callaran. Sí, las fuertes. No me importa si es peligroso. Necesito dormir para estar radiante en la boda. Oye, ¿cuándo llega el abogado? Necesito asegurarme de que, si me divorcio de este idiota en 2 años, me quedo con la mitad de todo». Alejandro congeló la imagen. Sintió un frío mortal en las venas. Gotas para la tos. Sedantes. Estaba drogando a sus hijos. Alejandro se echó hacia atrás en su silla. Una sonrisa terrible, sin alegría, se dibujó en su rostro. Elena quería jugar con pruebas falsas. Él acababa de encontrar una prueba nuclear. «Jaque mate, Elena», murmuró. Pero antes de que pudiera llamar a su abogado, una notificación de alerta de seguridad parpadeó en su pantalla principal. Alarma perimetral. Activada. Puerta trasera. Alejandro miró el reloj. Eran las 8 de la noche. Estaba oscuro afuera. Cambió la pantalla a la cámara en vivo del jardín trasero. Una figura encapuchada estaba saltando la verja. No estaba sola. Había 2 personas más esperando en un auto sin luces al otro lado de la calle. Elena no estaba esperando las 24 horas. Había enviado a alguien, y esta vez no venían a hablar. Venían a plantar la evidencia falsa ellos mismos. Alejandro abrió el cajón de nuevo, pero esta vez no sacó un disco duro. Sacó una pistola negra reglamentaria. Se levantó. La protección de su familia acababa de pasar de legal a física. Suscríbete para ver cómo Alejandro enfrenta a los intrusos y descubre el oscuro secreto que Elena escondía en su auto. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de los grandes ventanales. Alejandro se movía descalzo pero con paso firme. El arma pesaba en su mano derecha. Un peso familiar que no sentía desde sus días en el servicio militar, años antes de construir su imperio. No encendió ninguna luz. Conocía cada rincón de su mansión. Al llegar a la cocina, vio la sombra a través del cristal de la puerta trasera. El intruso estaba forzando la cerradura con una palanca, concentrado, ajeno a que el dueño de la casa lo observaba desde la oscuridad a menos de 3 metros. Alejandro esperó. No quería un tiroteo. Quería respuestas. El sonido del metal cediendo fue un crujido seco. La puerta se abrió. La figura encapuchada entró sigilosamente, dando un paso hacia el interior. En su mano no llevaba un arma, sino una pequeña bolsa de terciopelo negro. Alejandro encendió la luz de la cocina de golpe. El intruso se quedó paralizado, cegado por el repentino brillo de los focos LED. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro ya estaba sobre él. Con un movimiento brutal y eficiente, lo empujó contra el refrigerador, presionando el cañón de la pistola contra su sien. «Ni se te ocurra moverte», rugió Alejandro. El hombre, un tipo flaco con cara de delincuente de poca monta, soltó la bolsa de terciopelo que cayó al suelo con un tintineo metálico. Levantó las manos temblando. «¡No dispare! ¡No dispare, jefe!», gritó el intruso con los ojos desorbitados. «Solo soy un mandado». «¿Quién te envió?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Apretó el arma un poco más fuerte contra su cabeza. «Tienes 3 segundos. 1. La mujer. La rubia», chilló el hombre desesperado. «La señora Elena me pagó $1000 para dejar eso en el cuarto de la sirvienta. Dijo que solo tenía que esconderlo bajo su colchón y largarme». Alejandro sintió una mezcla de asco y triunfo. Miró la bolsa en el suelo. Sin dejar de apuntar al hombre, se agachó rápidamente y recogió la bolsa. La abrió con una mano. En su interior brillaba el anillo de compromiso, un diamante de 5 quilates que él mismo le había regalado a Elena 6 meses atrás. El plan era perfecto en su perversidad.
Elena quería incriminar a María por robo. Un anillo de ese valor en la habitación de una empleada doméstica era cárcel segura, sin fianza, y la deportación inmediata. Elena no solo quería despedirla, quería destruirle la vida para siempre. «Lárgate», siseó Alejandro, empujando al hombre hacia la puerta abierta. «Dile a quien te envió que fallaste, y si vuelvo a ver tu cara cerca de mi casa, no llamaré a la policía. Te cazaré yo mismo». El intruso no esperó una segunda invitación. Salió corriendo hacia la noche, tropezando con sus propios pies, desapareciendo en el jardín. Alejandro cerró la puerta y puso el cerrojo de seguridad. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de la ira. Se guardó el anillo en el bolsillo. Ahora tenía el arma del crimen. Se giró para volver al piso de arriba y se detuvo en seco. María estaba en el umbral de la puerta de servicio que conectaba con la cocina. Llevaba una bata vieja sobre su pijama de algodón y sostenía un bate de béisbol de juguete de los niños en sus manos, levantado en posición de defensa. Estaba pálida como un fantasma, temblando de pies a cabeza. «Señor», susurró ella, bajando el bate al ver que era él. «Escuché gritos. Pensé que...» Alejandro vio el terror en sus ojos. No era miedo por ella misma. Estaba parada bloqueando el acceso a las escaleras que llevaban a los cuartos de los niños. Incluso muerta de miedo, su instinto fue protegerlos. Alejandro guardó la pistola en la parte trasera de su pantalón y se acercó a ella rápidamente. «Ya pasó, María. Ya se fue», dijo, su voz volviendo a ser suave. Esa suavidad que solo parecía reservar para ella y los niños. «Estás a salvo». María soltó el bate de juguete, que cayó con un ruido sordo, y se llevó las manos a la cara. Empezó a llorar, un llanto silencioso y convulsivo, liberando la tensión de las últimas horas. «Ella no va a parar, señor», sollozó. «Ella nos va a destruir. Tengo miedo. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida». Sin pensarlo, Alejandro rompió la distancia que el protocolo social imponía entre ellos. La envolvió en sus brazos. Fue un abrazo instintivo, protector. María se tensó por un segundo, sorprendida por el contacto del cuerpo firme y cálido de su patrón, pero luego se derrumbó contra su pecho, aferrándose a su camisa como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «No voy a dejar que te haga nada», le susurró Alejandro al oído, con la barbilla apoyada en la cabeza de ella. Olía a jabón barato y a leche tibia, un olor a hogar que Elena y sus perfumes franceses jamás tuvieron. «Te lo juro por la vida de mis hijos. Ella intentó plantar esto en tu cuarto». Alejandro sacó el anillo del bolsillo y se lo mostró. María abrió los ojos con horror al reconocer la joya. «Dios mío. Iba a decir que yo lo robé», murmuró, entendiendo la magnitud de la trampa. «Exacto. Pero ahora yo tengo el anillo, y tengo su plan», dijo Alejandro guardando la joya nuevamente. «Ella acaba de cometer un error fatal». Se quedaron así unos segundos más, abrazados en la penumbra de la cocina. El silencio era denso, cargado de una electricidad nueva. Alejandro sintió el corazón de María latiendo contra el suyo. Se dio cuenta de que no quería soltarla. Se dio cuenta de que esa mujer, con su ropa humilde y sus manos ásperas, le inspiraba más respeto y ternura en un día que Elena en un año. María se separó suavemente, consciente de repente de la intimidad del momento. Se secó las lágrimas, bajando la vista, avergonzada. «Perdón, señor. Yo no debería...» «No pidas perdón», dijo él con firmeza, levantando su barbilla con un dedo para que lo mirara. «Nunca vuelvas a pedir perdón por ser humana. Vete a dormir, María. Cierra tu puerta. Yo haré guardia en la sala esta noche. Nadie va a entrar». María asintió, con las mejillas sonrojadas. «Gracias, señor Alejandro. Descansa. Mañana será un día largo. Elena vendrá con todo lo que tiene». María subió las escaleras. Alejandro se quedó observándola hasta que desapareció. Luego se sentó en el sofá de la sala principal, con el arma en la mesa y la mirada fija en la puerta de entrada. No durmió. Pasó la noche repasando el video de Elena, drogando a los niños y acariciando el anillo en su bolsillo, esperando el amanecer como un soldado espera la batalla final. El amanecer llegó con un cielo gris y plomizo, presagiando tormenta. A las 8:00 am en punto, la paz artificial de la mansión se rompió con el sonido estridente de sirenas. Alejandro,
que ya estaba vestido con un traje impecable y se había tomado 3 cafés negros, se levantó del sofá. No se sorprendió. Caminó hacia la ventana. 2 patrullas de policía y un auto deportivo rojo estaban estacionados frente a su portón. Elena bajó del deportivo. Llevaba gafas oscuras, un vestido negro de víctima doliente y un pañuelo de seda atado al cuello, cubriendo estratégicamente marcas que no existían. Junto a ella, un hombre de traje gris con maletín, su abogado, conocido por ser un tiburón sin escrúpulos. Alejandro abrió la puerta principal antes de que tocaran el timbre. Se plantó en el umbral, bloqueando la entrada con su presencia. «Buenos días, oficiales», dijo con calma, ignorando a Elena. Un oficial corpulento se adelantó, con la mano cerca de su cinturón. «Señor Alejandro Ferrer, tenemos una denuncia en su contra por violencia doméstica y retención ilegal de una empleada, y una orden de registro por el robo de una joya valorada en $50,000. Elena se quitó las gafas oscuras dramáticamente. Tenía los ojos hinchados. Maquillaje experto. «¡Ahí está!», gritó señalando a Alejandro. «Ese hombre es un monstruo. Me torció el brazo ayer y tiene a esa ladrona escondida en la casa. Quiero mi anillo. Sé que ella lo tiene». Alejandro miró a Elena con una frialdad que hubiera congelado el infierno. «Adelante», dijo haciéndose a un lado. «Revisen lo que quieran». Elena parpadeó, confundida por la facilidad con la que él cedía. Esperaba resistencia, gritos, algo que pudiera usar para grabar con su celular. Entró a la casa como una dueña despreciada, seguida por los policías y el abogado. «Vayan al cuarto de la sirvienta», ordenó Elena a los policías. «Busquen bajo el colchón. Ahí es donde esa ratera esconde todo». El abogado de Elena se acercó a Alejandro y le entregó un documento. «Señor Ferrer, esto es una orden de custodia temporal de emergencia. Mi clienta alega que usted es emocionalmente inestable y violento. Solicitamos que los niños sean entregados a la señora Elena Castillo inmediatamente, dado que ella es su figura materna de facto». Alejandro tomó el papel, lo leyó con calma y lo rompió en 2 pedazos frente a la cara del abogado. «Esos niños no salen de esta casa, y menos con ella». «Eso es desacato», chilló el abogado. «¡Oficiales!». En ese momento, María bajó las escaleras con los gemelos en brazos. Los niños, al ver a los policías y a Elena, empezaron a llorar. «¡No, no!», gritaba Lucas, escondiendo la cara en el cuello de María. «Ahí está», gritó Elena. «Quítenle a mis hijos a esa delincuente y busquen mi anillo». Los policías subieron las escaleras hacia el cuarto de servicio. Elena los siguió, con una sonrisa triunfal en los labios. Alejandro subió detrás de ellos calmado, como quien ve una película cuyo final ya conoce. Entraron al pequeño cuarto de María. Estaba ordenado y limpio. «Busquen bajo el colchón», insistió Elena, ansiosa. Un oficial levantó el colchón. «Nada». Elena frunció el ceño. «Busquen en el armario, en los cajones». Los policías vaciaron los cajones de María. Ropa sencilla, fotos de su familia, un rosario. Nada. Revisaron su bolso. Nada. El silencio en la habitación se volvió espeso. La sonrisa de Elena empezó a temblar. «Tiene que estar aquí», gritó ella, perdiendo la compostura. «Yo sé que está aquí». «¿Cómo sabes que está aquí, Elena?», preguntó Alejandro desde la puerta. Su voz era suave, letal. Elena se giró bruscamente. «Porque ella lo robó. La vi mirándolo». Alejandro metió la mano en su bolsillo, sacó la bolsa de terciopelo negro. «¿Buscas esto?». Los ojos de Elena se abrieron como platos. El color desapareció de su rostro. «¿Tú?», balbuceó. Alejandro lanzó la bolsa al oficial de policía. El policía la atrapó y la abrió, revelando el diamante. «Oficial», dijo Alejandro, «encontré a un hombre intentando forzar la ventana de servicio anoche. Confesó que alguien le pagó para plantar esto bajo el colchón de mi empleada. Curiosamente, la señora Elena sabía exactamente dónde buscar. Bajo el colchón». El oficial miró a Elena, luego a Alejandro. La atmósfera cambió instantáneamente. La víctima empezaba a parecer sospechosa. «¡Miente!», gritó Elena retrocediendo. «Él lo tenía. Él y la sirvienta son cómplices. Seguro se acuestan juntos. Por eso me golpeó. Oficial, mire mi muñeca».
Elena se levantó la manga, mostrando una marca roja tenue en su muñeca, la marca del agarre de Alejandro del día anterior. «Me agredió. Es un hombre violento. Temo por la vida de los niños. Exijo que se los lleven ahora mismo». El abogado intervino, oliendo sangre. «Oficial, independientemente del anillo, hay una acusación de agresión física y un ambiente hostil. La ley dicta que los menores deben ser removidos de un entorno de riesgo hasta que se aclare la situación». El policía asintió, dudoso. «Señor Ferrer, tenemos que seguir el protocolo. Si hay denuncias de violencia, los niños no pueden quedarse aquí con usted por ahora. Servicios infantiles vendrá por ellos». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había ganado la batalla del anillo, pero estaba perdiendo la guerra por sus hijos. Si se llevaban a los niños, aunque fuera por un día, el trauma sería irreparable, y Elena podría usar sus influencias para obtener la custodia temporal. María, que escuchaba desde el pasillo abrazada a los niños, soltó un sollozo de desesperación. «No, por favor, no», suplicó ella. «No se los lleven». Elena sonrió de nuevo, recuperando su arrogancia. «Es por su bien, querida. Tú irás a la cárcel por robo», aunque sabía que eso ya no colaría, quería asustarla. «Y Alejandro perderá a sus hijos por violento. Al final, yo gano. Siempre gano». Alejandro miró a sus hijos llorando. Miró a María destrozada. Y luego miró a Elena, regodeándose en su maldad. Se acabó la paciencia. Se acabaron los juegos. «Oficial», dijo Alejandro, sacando su teléfono celular. «Antes de que tome cualquier decisión sobre la seguridad de mis hijos, necesita ver algo». «¿Qué es esto?», preguntó el policía, impaciente. «Prueba número 1», dijo Alejandro, conectando su teléfono al televisor inteligente que había en el cuarto de María. «De por qué esta mujer no solo no debe tener la custodia, sino que debe salir de aquí esposada». Alejandro presionó play en el video del pasillo. La voz de Elena llenó la habitación, clara y nítida. «Los pequeños bastardos. Tuve que darles esas gotas para la tos otra vez para que se callaran. No me importa si es peligroso». La sonrisa de Elena se congeló en una mueca de horror puro. El abogado de Elena cerró su maletín lentamente, dando un paso atrás, alejándose físicamente de su clienta. Alejandro no se detuvo ahí. «Y oficial, si eso no es suficiente, tengo el reporte toxicológico de esta mañana de un laboratorio privado que confirma la presencia de sedantes en la sangre de mis hijos». Era mentira. Aún no tenía el reporte, pero lo dijo con tal seguridad que Elena creyó que estaba acabada. Eso es editado», susurró ella, pero su voz no tenía fuerza. El oficial de policía se enderezó, su expresión endureciéndose. Miró a Elena ya no como a una dama de sociedad, sino como a una criminal. «Señora Castillo», dijo el oficial, sacando las esposas de su cinturón, «creo que tenemos que tener una conversación muy seria sobre suministro de sustancias controladas a menores y falsa denuncia». Alejandro cruzó los brazos, mirando cómo el mundo de Elena se derrumbaba en segundos. «Te dije que te fueras, Elena», dijo él en voz baja, solo para que ella lo escuchara mientras el policía le leía sus derechos. «Ahora te vas a ir, pero a una celda. Suscríbete ahora para ver la reacción de la familia de Elena cuando se entere del escándalo y cómo Alejandro y María enfrentan su primera noche solos». Las luces rojas y azules de las patrullas de policía se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo los gritos histéricos de Elena y la amenaza que había oscurecido la mansión durante meses. Cuando el último coche dobló la esquina, un silencio sepulcral cayó sobre la propiedad. No era un silencio de paz, sino el vacío aturdido que queda después de una explosión. Alejandro cerró la pesada puerta principal y echó el cerrojo. Se quedó allí un momento, con la frente apoyada contra la madera fría, escuchando el latido furioso de su propio corazón. Se sentía agotado, como si hubiera corrido un maratón, pero su mente no paraba. La imagen de Elena siendo esposada le daba satisfacción, pero la voz grabada en el video, «no me importa si es peligroso», seguía resonando en su cabeza como una pesadilla en bucle. Se giró lentamente. La casa parecía diferente, más grande, más vacía y al mismo tiempo más suya. «Señor»,
La voz de María era un susurro desde la escalera. Alejandro levantó la vista. Ella estaba sentada en el primer escalón, abrazando sus rodillas, aún temblando. Los gemelos ya no estaban con ella. Debía haber logrado dormirlos. ¿Están bien?, preguntó Alejandro, acercándose a ella, aflojándose la corbata que de repente sentía como una soga. Se durmieron agotados de tanto llorar, dijo María, secándose una lágrima rebelde. Les di leche tibia. Mateo preguntó por usted antes de cerrar los ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el escalón junto a ella, rompiendo una vez más la barrera invisible entre patrón y empleada. En ese momento eran solo dos sobrevivientes en una trinchera. «Lo siento tanto, María», dijo él, mirando sus propias manos. «Sé que ya lo dije, pero no puedo dejar de pensarlo. Permití que ese monstruo viviera bajo mi techo. Permití que te humillara. Casi permito que te metieran en la cárcel por un robo que no cometiste». María negó con la cabeza, mirando al suelo. «Usted no sabía, señor. Ella era muy buena actriz. Cuando usted entraba por la puerta, ella cambiaba. Se convertía en la mujer perfecta. Besaba a los niños, les sonreía, pero apenas usted se daba la vuelta, su cara se transformaba. Era como ver al diablo quitarse una máscara». Alejandro apretó los puños. Necesitaba hacer algo. La inacción lo estaba matando. «Voy a sacar todas sus cosas de esta casa, ahora mismo. No quiero que quede ni un solo rastro de ella cuando los niños despierten mañana». Se levantó con determinación y subió las escaleras hacia la habitación de invitados que Elena había ocupado temporalmente, aunque poco a poco había invadido la habitación principal. María lo siguió, dudosa, pero queriendo ayudar. Alejandro entró en la habitación. Olía a su perfume, una fragancia cara y empalagosa que ahora le revolvía el estómago. Abrió el armario con violencia. Empezó a sacar vestidos de diseñador, abrigos de piel, zapatos que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en un año. Lo tiró todo al suelo, formando una pila de vanidad desechada. «Trae bolsas de basura, María», ordenó. «Todo esto se va». Mientras María iba por las bolsas, Alejandro abrió los cajones de la mesita de noche. Quería asegurarse de que no quedara nada, ni joyas, ni cartas, ni secretos. En el último cajón, debajo de una pila de revistas de moda, sus dedos tocaron una carpeta de cuero rígido. No parecía algo de Elena. Ella no leía, no manejaba documentos. Alejandro la sacó y la abrió. Lo que leyó hizo que la sangre se le helara en las venas más que el video de las drogas. Era un folleto brillante de una institución en Suiza, Internado St. Gilles para menores problemáticos. Adjunto al folleto había un contrato preliminar ya rellenado con la caligrafía angulosa de Elena. Fecha de ingreso, 15 de octubre, 2 días después de la boda. Nombres de los alumnos: Lucas Ferrer, Mateo Ferrer. Duración de la estancia: indefinida, hasta la mayoría de edad. Nota especial escrita a mano en el margen: solicito restricción total de visitas durante los primeros 6 meses para adaptación. El padre está de acuerdo. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Ella no solo quería drogarlos, quería deshacerse de ellos. Su plan era casarse, enviar a los niños a un internado al otro lado del mundo 2 días después, y quedarse sola con Alejandro y su fortuna. «Dios mío», susurró. María entró en la habitación con un rollo de bolsas negras. Al ver la cara de Alejandro, pálida y desencajada, soltó las bolsas. «Señor, ¿qué pasa?». Alejandro le tendió la carpeta sin decir una palabra. María la tomó, leyendo con dificultad el francés y el inglés del folleto, pero entendiendo perfectamente las fotos de edificios grises y las palabras Lucas y Mateo escritas en el formulario. Ella los iba a exiliar», dijo María, llevándose una mano a la boca horrorizada. «Me lo dijo una vez cuando estaba borracha a mediodía. Dijo que los niños estorbaban, que eran equipaje no deseado. Pero nunca pensé que fuera real». «Iba a separarme de mis hijos», dijo Alejandro, con una voz que temblaba de ira pura. «Iba a hacerme firmar esto entre los papeles de la luna de miel sin que yo me diera cuenta. Iba a robarme a mi familia». Alejandro tomó la carpeta de las manos de María y la rompió por la mitad, y luego otra vez,
hasta que los papeles quedaron reducidos a confeti en sus manos. «Nunca», dijo él, tirando los restos sobre la pila de ropa cara. «Nadie va a tocar a mis hijos. Nadie los va a alejar de mí». Se giró hacia María. La adrenalina del momento, el horror compartido, creó una conexión eléctrica entre ellos. Alejandro vio en María lo opuesto a Elena, vio sacrificio, vio verdad, vio un amor desinteresado que había protegido a sus hijos cuando él estaba ciego. «Tú los salvaste», dijo Alejandro, dando un paso hacia ella. «Si no hubieras aguantado sus insultos, si te hubieras ido hace meses, ella habría logrado su plan. Yo me habría casado con ella. Y mis hijos estarían en Suiza ahora mismo». María bajó la cabeza, abrumada por la intensidad de su mirada. «No podía dejarlos, señor. Son como míos». Alejandro le levantó el rostro suavemente. «A partir de hoy, esta casa cambia. Tú ya no eres solo la empleada, María. Eres la guardiana de esta familia. Voy a triplicarte el sueldo. Voy a darte seguro médico completo para tu madre. Voy a asegurarme de que nunca te falte nada». «Señor, no es necesario el dinero». «Es necesario», insistió él. «Pero más que el dinero, necesito que sepas algo. Tienes mi respeto absoluto y mi gratitud eterna». Estaban cerca, demasiado cerca para un patrón y una empleada en una habitación llena de ropa tirada. Alejandro sintió un impulso irracional de besarla, de sellar ese pacto de supervivencia con algo más físico, pero se contuvo. No era el momento. Ella estaba asustada, vulnerable. Él estaba emocionalmente en carne viva. «Vamos a quemar todo esto», dijo Alejandro, señalando la ropa de Elena. «Y mañana empezaremos de nuevo». Pasaron las siguientes 2 horas llenando bolsas de basura en silencio, trabajando codo a codo, borrando la existencia de Elena de la mansión. Cuando terminaron, la casa se sentía más ligera, pero la paz duraría poco, porque el mal nunca se rinde tan fácilmente. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Alejandro se despertó en el sofá de la sala, con el cuello rígido y la pistola aún sobre la mesa de centro. Había dormido a ratos, sobresaltándose con cada ruido del jardín. El olor a café recién hecho y pan tostado lo despertó del todo. María estaba en la cocina. Se escuchaban las risas de los gemelos. Por un segundo, Alejandro pensó que la pesadilla había terminado. Se levantó, se estiró y caminó hacia la cocina. «Buenos días», dijo sonriendo al ver a Lucas, intentando comerse una tostada más grande que su cara. «Buenos días, señor», respondió María. Parecía más tranquila, aunque sus ojos seguían vigilando las ventanas. «Hice el desayuno. Los niños durmieron toda la noche, gracias a Dios». «Gracias, María, yo...» El sonido del teléfono fijo de la casa interrumpió el momento. Era una línea privada que solo tenían la familia y los abogados. Alejandro sintió un mal presentimiento. Contestó. «Señor Ferrer, soy su abogado, Roberto». «Dime que tienes buenas noticias, Roberto. Dime que Elena sigue en esa celda». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Señor...» La familia Castillo se movió rápido. «El padre de Elena tiene conexiones muy fuertes con el juez de turno. Pagaron una fianza astronómica a las 3 de la mañana». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Qué? Hay un video de ella drogando a mis hijos. Intentó incriminar a mi empleada». «Lo sé, Alejandro». Pero su abogado alegó que el video fue obtenido ilegalmente y que estaba fuera de contexto. Alegaron estrés prematrimonial y crisis nerviosa. Está libre, Alejandro, y lo que es peor, ha convocado a una rueda de prensa. ¿Una rueda de prensa? Alejandro miró hacia la televisión de la cocina, que estaba apagada. Tomó el control remoto y la encendió. Puso el canal de noticias local. Y allí estaba Elena. Estaba sentada en un podio, rodeada de micrófonos. No llevaba su ropa de diseñador habitual, sino un vestido blanco sencillo, casi monjil. No llevaba maquillaje. Parecía frágil, destrozada, una víctima perfecta. Alejandro subió el volumen. María se acercó lentamente, con una toalla de cocina en las manos, mirando la pantalla con terror. Solo quería ser una buena madre para ellos.
decía Elena en la televisión, sollozando con lágrimas que parecían increíblemente reales. Amaba a esos niños como si fueran míos. Pero no podía competir contra ella. Un periodista preguntó, ¿contra quién, señorita Castillo? Elena levantó la vista mirando directamente a la cámara y, por ende, directamente a los ojos de Alejandro. Contra la empleada doméstica, María. Ella ha estado obsesionada con mi prometido desde que llegó. Manipuló a los niños para que me odiaran, y Alejandro es un hombre débil. Cayó en sus redes. Cuando los descubrí juntos ayer en la cocina, él se volvió violento. Me golpeó. Me echó de mi propia casa para meter a su amante en mi cama. La cocina de la mansión quedó en silencio. María se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. ¡Es mentira!, gritó ella a la pantalla. ¡Dios mío! ¡Es mentira! Ese video que dicen tener es falso, continuó Elena ganando confianza. Es un montaje creado por él para quitarme la custodia que merezco y no pagarme la indemnización por cancelar la boda. Soy una víctima de un millonario abusivo y su amante oportunista. En la pantalla, el cintillo de noticias cambió a letras rojas urgentes. Escándalo en la alta sociedad. Millonario Ferrer, acusado de abuso y adulterio con la niñera. Alejandro apagó la televisión de un golpe. Tiró el control remoto contra el sofá con furia. «¡Maldita sea!», gruñó. «Señor». María estaba temblando violentamente. «Dicen que soy su amante. Dicen que yo destruí su familia. Todo el mundo va a creerle. Ella es rica. Ella es blanca. Ella habla bonito. Yo soy nadie». María empezó a desatarse el delantal con manos torpes. «Tengo que irme. Si me voy ahora, quizás dejen de atacarlo a usted. Dirán que la despidió». Alejandro la agarró por los hombros antes de que pudiera dar un paso. «No, mírame. Eso es exactamente lo que ella quiere. Quiere aislarme. Quiere que te vayas para que los niños se queden solos y ella pueda volver a entrar». «Pero mire lo que dicen», lloró María. «Van a venir aquí. La prensa, la gente». En ese momento, el interfono de la entrada principal sonó insistentemente. Alejandro caminó hacia el monitor de seguridad. El portón de la mansión estaba rodeado. Había al menos 20 fotógrafos, camiones de noticias y gente curiosa. Los buitres habían llegado. «Alejandro, sal a dar la cara», gritaban desde afuera. Alejandro miró el monitor. Luego miró a María, que estaba arrinconada junto a la nevera, abrazando a los gemelos que se habían asustado por los gritos. Ella parecía un animal acorralado. Elena había jugado su mejor carta. Había convertido la verdad en un circo mediático donde ella era la mártir. Si Alejandro se escondía, parecería culpable. Si salía y gritaba, parecería el hombre violento que ella describía. Alejandro respiró hondo. Su mente de hombre de negocios, fría y calculadora, tomó el control sobre su ira. Elena quería un espectáculo. Bien, él le daría uno, pero no el que ella esperaba. «María», dijo Alejandro con una calma que asustaba, «ve a cambiarte». «¿Qué? ¿Para irme?» «No. Ponte el vestido azul que te regaló mi hermana en Navidad, el bonito. Arregla a los niños». «Señor, no entiendo». «Vamos a salir», dijo Alejandro, ajustándose los puños de la camisa. «Ella quiere pintar una imagen de nosotros como amantes sucios y ocultos. Vamos a salir por esa puerta principal, con la cabeza en alto, y voy a decir la verdad ante todas esas cámaras». «No puedo. Tengo miedo», susurró ella. Alejandro se acercó y le tomó las manos. Sus dedos entrelazados eran fuertes, seguros. «No tengas miedo. Tienes la verdad de tu lado. Y me tienes a mí. Hoy no vas a salir como la sirvienta. Vas a salir como la mujer que salvó a mis hijos. Y si el mundo quiere juzgar, que nos miren a los ojos y se atrevan». Alejandro sacó su teléfono y marcó a su abogado. «Roberto, ven a la casa. Trae el informe toxicológico real. Y trae una copia de los extractos bancarios de Elena donde se ven sus gastos en casinos. Vamos a hacer nuestra propia rueda de prensa. En mi jardín. Ahora». María miró a Alejandro. Por primera vez vio no solo a un protector, sino a un compañero. Asintió, tragándose el miedo. «Lo haré. Por los niños». «Por nosotros», corrigió Alejandro. Media hora después, el gran portón de hierro de la mansión se abrió lentamente.
Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica. Pero Alejandro no salió solo. Salió con Lucas en un brazo y con la otra mano sujetando firmemente la mano de María, quien cargaba a Mateo. No se escondían, no bajaban la cabeza, caminaron directo hacia los leones. Suscríbete ahora para ver cómo Alejandro destruye las mentiras de Elena en vivo y en directo frente a todo el país. El sonido era ensordecedor. Cientos de obturadores de cámaras disparándose al mismo tiempo sonaban como una lluvia de granizo metálico sobre el asfalto. Los flashes eran tan intensos que por un momento el mundo se volvió blanco y ciego. Alejandro sintió que la mano de María temblaba violentamente dentro de la suya. Ella bajó la cabeza, intentando proteger a Mateo de la luz agresiva. Lucas, en brazos de su padre, escondió la cara en el hombro del traje caro. «Señor Ferrer, ¿es cierto que golpeó a su prometida?» «María, ¿cuánto le pagó él para robar el marido de otra? Dicen que los niños tienen moretones. ¿Quién se los hizo?» «Alejandro, mire aquí. Una declaración sobre su amante». Las preguntas eran dardos envenenados, lanzados a gritos por periodistas que se empujaban contra la reja de hierro forjado. Los guardias de seguridad de Alejandro luchaban por mantener la barrera, pero la marea de la opinión pública, alimentada por las mentiras de Elena, parecía imparable. Alejandro no se detuvo. Caminó hasta un atril improvisado que sus empleados habían colocado en la entrada del jardín justo frente a la reja, pero lo suficientemente lejos para que nadie pudiera tocarlos. Soltó la mano de María solo para ajustar el micrófono. El chirrido del acople de audio hizo callar a la multitud por un segundo. «No voy a responder preguntas», dijo Alejandro. Su voz, amplificada por los altavoces, era grave, profunda y resonaba con una autoridad que hizo vibrar el pecho de los presentes. «Voy a presentar hechos. Y después de que termine, cualquiera que publique una sola mentira más sobre esta mujer», señaló a María, «o sobre mi familia, será demandado hasta la quiebra». Hubo un murmullo de desafío entre la prensa, pero Alejandro sacó un sobre manila que Roberto, su abogado, le acababa de entregar discretamente al salir. «Esta mañana, mi ex prometida, Elena Castillo, afirmó ante ustedes que yo soy un hombre violento y que mi empleada, María, es una ladrona y una intrusa que ha dañado a mis hijos». Alejandro sacó un papel con el sello oficial de un laboratorio clínico. Lo levantó en alto. «Este es un informe toxicológico realizado a mis hijos, Lucas y Mateo, hace 3 horas». El silencio se hizo absoluto. Los periodistas estiraron los cuellos. Las cámaras hicieron zoom sobre el papel. «Los resultados son positivos», dijo Alejandro, y su voz se quebró por primera vez, no por debilidad, sino por una furia contenida. «Positivos para benzodiazepinas y codeína. Sedantes fuertes. Dosis para adultos». Un grito ahogado recorrió la multitud. Los flashes estallaron de nuevo, frenéticos. «Durante meses», continuó Alejandro, su tono volviéndose gélido, «la mujer que decía amarlos los estaba drogando sistemáticamente para que no molestaran, para que ella pudiera dormir, para que no interrumpieran su vida social». Alejandro dejó caer el papel sobre el atril y sacó el siguiente documento. Los restos pegados del contrato del internado suizo. «Y esto es lo que ella planeaba hacer 2 días después de nuestra boda. Un contrato para enviar a mis hijos, de 2 años de edad, a un internado en Suiza, con una cláusula de 0 visitas durante 6 meses. Elena Castillo no quería ser madre. Quería ser la esposa de un millonario sin el equipaje de sus hijos. La narrativa estaba cambiando. Los periodistas, que minutos antes miraban a María con desprecio, ahora miraban a Alejandro con horror y fascinación. La víctima, Elena, se estaba desmoronando en vivo y en directo. «Pero ella dijo que usted la golpeó», gritó un reportero valiente desde el fondo. «¡Mostró marcas!». Alejandro miró directamente a la cámara de ese reportero. «Las marcas en su muñeca son porque ayer tuve que detener su mano antes de que golpeara a mi hijo. Y sobre la acusación de que María es mi amante». Alejandro se giró hacia María. Ella estaba pálida, con los ojos muy abiertos, sosteniendo a Mateo como si fuera su propia vida. A pesar de su vestido sencillo y su miedo evidente, había una dignidad en ella que ninguna cámara podía ignorar.
María no es mi amante, dijo Alejandro, y su voz se suavizó. María es la única razón por la que mis hijos están sanos hoy. Mientras yo trabajaba para darles un futuro, y mientras Elena planeaba cómo deshacerse de ellos, María los alimentaba a escondidas. María los abrazaba en la oscuridad, cuando lloraban por el efecto de las drogas que Elena les daba. Alejandro extendió la mano hacia María. Ella, con pasos vacilantes, se acercó al micrófono. No dijo nada. No hacía falta. Lucas, que estaba en brazos de Alejandro, se estiró hacia ella gritando, «¡Mamá Mari!». La imagen fue devastadora. El niño rechazaba al mundo, pero buscaba refugio en el cuello de la sirvienta. Esa imagen valía más que 1000 discursos. Confirmaba quién era la verdadera figura materna. Elena Castillo mintió sobre el robo de un anillo para meter a esta mujer inocente en la cárcel, concluyó Alejandro. Tengo pruebas de video, testimonios y registros bancarios que demuestran que Elena tiene deudas de juego por más de $2 millones. Ella no quería casarse conmigo por amor, quería un rescate financiero. Y mis hijos eran el obstáculo. Alejandro miró a la multitud una última vez. La policía ya tiene toda esta evidencia. Se ha emitido una nueva orden de arresto. Así que, por favor, si quieren una historia real, vayan a buscar a Elena Castillo, porque aquí, en esta casa, lo único que hay es una familia que intenta sanar. Sin esperar una sola pregunta más, Alejandro tomó a María por la cintura. Un gesto protector, firme, y se dieron la vuelta. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, escucharon el caos estallar a sus espaldas. Pero esta vez, el caos no era contra ellos. Los periodistas corrían hacia sus autos, gritando en sus teléfonos, desesperados por ser los primeros en reportar la caída de la socialité y la verdad del millonario. Alejandro cerró la puerta principal. El ruido quedó fuera. Se apoyó contra la madera, exhalando todo el aire que había contenido. Sentía el cuerpo entumecido. María estaba parada frente a él, aún con Mateo en brazos. El niño jugaba con un mechón de su cabello, ajeno a que acababan de cambiar la historia. ¿Lo hice bien?, preguntó Alejandro, mirándola con una vulnerabilidad que nadie más conocía. María lo miró. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas. Usted le dijo al mundo que yo valía algo», susurró ella. «Nadie había hecho eso por mí nunca». «Tú vales todo, María», respondió él. Y en ese silencio del vestíbulo, con la adrenalina bajando y la realidad asentándose, Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. Esa mujer ya no era su empleada, era su igual. La noche cayó sobre la mansión, pero por primera vez en meses no se sentía como una cueva fría y oscura. Las luces de la cocina estaban encendidas, proyectando un brillo cálido sobre el jardín vacío. Los periodistas se habían ido hacía horas, persiguiendo la noticia de la detención de Elena en el aeropuerto, donde intentaba huir del país con un pasaporte falso. Dentro de la casa, la atmósfera era de una calma extraña, casi sagrada. Alejandro estaba en la cocina. No había pedido al chef que viniera. Él mismo estaba frente a la estufa, revolviendo una salsa de pasta simple. Se había quitado el saco del traje, se había arremangado la camisa blanca y llevaba el delantal puesto. María entró a la cocina después de acostar a los gemelos. Se detuvo en el umbral, sorprendida. «Señor, ¿qué hace?» «Yo puedo cocinar. Es mi trabajo». Alejandro se giró, con una cuchara de madera en la mano y una sonrisa cansada pero genuina. «Tu trabajo terminó a las 6, María. Y hoy ha sido un día, ha sido el día más largo de nuestras vidas. Siéntate». «Pero señor, no es correcto». «Siéntate», insistió él, señalando la mesa de la cocina, no la del comedor formal. Había puesto 2 lugares, 2 copas de vino, pan caliente. María se sentó con timidez en el borde de la silla. Se sentía extraña sin su uniforme, usando el vestido azul que él le había pedido que se pusiera para la prensa. Se sentía expuesta, no como trabajadora, sino como mujer. Alejandro sirvió la pasta y se sentó frente a ella. Llenó las copas con un vino tinto oscuro. «Por la libertad», brindó él, levantando su copa. María dudó un segundo, luego levantó la suya. Sus dedos rozaron los de él al chocar el cristal.
Por los niños, corrigió ella suavemente. Por los niños, aceptó Alejandro, bebiendo un sorbo largo. Comieron en silencio durante unos minutos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos soldados que comparten una ración después de sobrevivir a una batalla. La comida era sencilla, pero a Alejandro le supo a gloria. Le supo a verdad. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Alejandro de repente, dejando el tenedor sobre el plato. María levantó la vista, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. ¿Cómo dice? Cuando Elena te gritaba, cuando te humillaba, cuando te tiraba la comida. Podrías haberte ido. Podrías haberme demandado entonces. Podrías haber buscado un trabajo más fácil. ¿Por qué te quedaste aguantando ese infierno? María jugó con el tallo de su copa, mirando el líquido rojo girar. Porque cada vez que pensaba en irme, veía a Lucas y a Mateo, dijo ella con la voz suave. Veía cómo la miraban a ella con miedo, y sabía que si yo me iba, ese miedo sería su única realidad. Usted no estaba, señor. Alguien tenía que ser su escudo. Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho, pero esta vez no la rechazó. La aceptó como penitencia. Me avergüenza tanto no haberlo visto. Estaba tan ciego. Quería tanto darles una madre que traje al diablo a casa. Usted trabajaba por ellos, dijo María intentando consolarlo. Los hombres... A veces los hombres no ven las cosas pequeñas. Elena era experta en ocultar su maldad. No es excusa. Alejandro negó con la cabeza. Esta casa era un mausoleo, fría, grande, vacía. Desde que murió mi esposa, yo solo venía a dormir, pero tú... Alejandro se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Su mirada era intensa, clavada en los ojos marrones de María. Tú llenaste esta casa de calor, María, incluso cuando yo no estaba. Hoy, cuando entramos y cerramos la puerta, sentí por primera vez en años que estaba llegando a un hogar. Y no fue por los muebles caros, fue porque tú estabas dentro. María se sonrojó violentamente. El corazón le latía desbocado. Señor, por favor, no diga eso. Yo solo soy la niñera. Mañana todo volverá a la normalidad. Usted contratará a gente adecuada y yo volveré a... No existe la gente adecuada, la interrumpió Alejandro con firmeza. No quiero a nadie más cuidando a mis hijos. Y sinceramente, no quiero desayunar solo nunca más. El aire en la cocina cambió. Se volvió denso, eléctrico. La barrera de clases sociales, que ya estaba agrietada, terminó de romperse en ese instante. Alejandro no veía a una empleada. Veía a una mujer hermosa, valiente y leal. Y María no veía a un millonario intocable. Veía a un hombre herido que necesitaba amor tanto como sus hijos. Alejandro estiró la mano a través de la mesa y cubrió la de ella. La piel de María estaba áspera por el trabajo duro. La de él, suave por la oficina. El contraste era perfecto. María, empezó él, su voz bajando a un susurro ronco. Señor, somos muy diferentes, dijo ella intentando retirar la mano, pero sin fuerza real para hacerlo. El mundo nos va a comer vivos. Lo que dijeron hoy en las noticias, si nos ven así, que digan lo que quieran, dijo Alejandro. Ya no me importa el mundo, me importas tú. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia el lado de ella. María se quedó paralizada, mirando hacia arriba. Alejandro se inclinó. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia mezclada con el aroma de la cocina. Alejandro, susurró ella, usando su nombre por primera vez sin el señor. Él acunó su rostro entre sus manos. Iba a besarla. El momento era inevitable, gravitacional, pero justo antes de que sus labios se tocaran, el teléfono de Alejandro, olvidado sobre la encimera, comenzó a sonar estridentemente. El momento se rompió como cristal. Alejandro cerró los ojos, frustrado, soltando un suspiro profundo. Se separó lentamente de ella, dándole espacio para respirar. «Lo siento», murmuró. «Tengo que contestar. Podría ser sobre Elena». Caminó hacia el teléfono y miró la pantalla. Era el jefe de policía. Alejandro contestó, su tono volviéndose duro y profesional al instante. «Comisario, dígame que la tienen».
María se levantó de la mesa recogiendo los platos con manos temblorosas, tratando de calmar su corazón. Escuchaba la conversación de Alejandro a sus espaldas. ¿Qué? Preguntó Alejandro, y su voz subió una octava. ¿Cómo que no pueden procesarla? Tengo pruebas. Tengo el reporte toxicológico. Hubo una pausa larga. Alejandro escuchaba, y su rostro se iba transformando de la ira a la incredulidad absoluta. ¿Embarazada?, repitió Alejandro. La palabra cayó en la cocina como una bomba. María soltó el plato que tenía en la mano. Se estrelló contra el suelo, pero a ninguno de los dos le importó. Alejandro se giró lentamente hacia María, con el teléfono aún en la oreja. Estaba pálido. Entiendo. No la dejen salir del hospital. Voy para allá con mi abogado. Colgó el teléfono. El silencio que siguió fue aterrador. «Señor», preguntó María con un hilo de voz. «Ella está...» «La detuvieron en el aeropuerto», dijo Alejandro con la voz hueca. «Se desmayó cuando la policía la interceptó. La llevaron al hospital. Los médicos dicen que está embarazada de 8 semanas». Alejandro se pasó las manos por el pelo, desesperado. 8 semanas, María. Eso significa que según la ley, no pueden encarcelarla preventivamente por el riesgo al feto. Y lo peor, Alejandro miró a María con dolor. Hace 8 semanas, nosotros todavía estábamos juntos. Ella va a decir que es mío. El mundo de calma que habían construido durante la cena se desintegró. Elena tenía un as bajo la manga, uno biológico, uno definitivo, un hijo, un hermano para Lucas y Mateo, un vínculo de sangre que ataría a Alejandro a ese monstruo para siempre. «No puede ser», susurró María, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Ella gana. Al final, ella siempre gana». «No», dijo Alejandro, y sus ojos recuperaron ese brillo letal de depredador. «Ella cree que gana, pero hay algo que ella no sabe, algo que yo no le he dicho a nadie». Alejandro caminó hacia María, ignorando los vidrios rotos en el suelo. «Hace un año, después de que nacieron los gemelos, me hice una vasectomía, María». María abrió los ojos de par en par. Entonces ese bebé no es mío», sentenció Alejandro con una sonrisa fría. «Y acabamos de atraparla en su mentira final. Suscríbete para descubrir quién es el verdadero padre del bebé de Elena, y cómo Alejandro usará esta verdad para destruirla definitivamente». El hospital olía a antiséptico y a mentiras. Alejandro caminaba por el pasillo del 3er piso con un paso tan firme que los enfermeros se apartaban instintivamente al verlo venir. A su lado, Roberto, su abogado, llevaba un maletín de cuero negro que contenía la sentencia final de Elena Castillo. Al llegar a la habitación 304, custodiada por 2 oficiales de policía, Alejandro se detuvo un segundo para ajustarse el saco. No estaba nervioso. Estaba impaciente. Quería cortar la cabeza de la serpiente de una vez por todas. «Señor Ferrer», dijo uno de los oficiales, «la detenida afirma que tiene dolores abdominales por el embarazo. Los médicos dicen que está estable, pero ella insiste en verlo a usted». «Gracias, oficial. Esto será breve». Alejandro empujó la puerta. Elena estaba recostada en la cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y una mano posada protectoramente sobre su vientre plano. Al ver entrar a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa triste y ensayada, digna de un premio de actuación. «Alejandro», susurró ella extendiendo la mano libre hacia él, «sabía que vendrías. A pesar de todo, sabía que no abandonarías a tu propio hijo». Alejandro se quedó al pie de la cama, mirándola con una indiferencia que le dolió a Elena más que cualquier grito. No le tomó la mano. «Déjate de teatro, Elena. No hay cámaras aquí». La sonrisa de Elena flaqueó, pero se recuperó rápido. «No es teatro, mi amor. Llevo a tu heredero aquí dentro. Sé que estás enojado por lo de las pastillas para los gemelos. Cometí un error. Estaba estresada, pero lo hice por nosotros, para tener paz. Pero esto...» Acarició su vientre. «Esto es un milagro, un nuevo comienzo. No puedes dejar que la madre de tu hijo vaya a la cárcel. El estrés podría provocar un aborto». Era su carta maestra. Elena sabía que Alejandro era un hombre de familia, un hombre de honor.
Jamás permitiría que un hijo suyo naciera tras las rejas. Tienes razón, dijo Alejandro con voz suave. Un hijo es sagrado. Elena soltó el aire, victoriosa. Sus hombros se relajaron. Lo sabía. Habla con los policías, Alejandro. Diles que retiras los cargos. Podemos irnos a la casa de la playa unos meses, hasta que nazca el bebé y todo este escándalo se olvide. Esa mujer, la sirvienta, podemos pagarle para que se vaya lejos. Alejandro soltó una risa corta y seca. Se acercó a la mesa de noche, tomó la jarra de agua y se sirvió un vaso con calma, mientras Elena lo observaba confundida. «Hay un pequeño problema con tu plan, Elena», dijo él, girándose para mirarla a los ojos. «¿Qué problema?» «Es tu hijo. La prueba de embarazo dio positivo». «Sí, estás embarazada. De eso no hay duda. Felicidades». Alejandro hizo una señal a su abogado. Roberto abrió el maletín y sacó una carpeta azul. Se la entregó a Alejandro. «El problema», continuó Alejandro, lanzando la carpeta sobre las piernas de Elena, «es que es biológicamente imposible que ese bebé sea mío». Elena miró la carpeta, luego a él con el ceño fruncido. «¿De qué hablas? Claro que es tuyo. No he estado con nadie más». «Abre la carpeta, Elena». Con manos temblorosas, Elena abrió el expediente. Sus ojos escanearon el documento médico. Era un historial quirúrgico de la Clínica Urológica Internacional. Fecha: hace 14 meses. Procedimiento: vasectomía irreversible. Conteo de espermatozoides actual: 0. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el zumbido del monitor cardíaco que empezó a acelerarse, delatando el pánico de Elena. «Tú», balbuceó ella con la cara gris. «Tú te operaste. Después de que nacieron los gemelos, decidí que no quería más hijos», explicó Alejandro con frialdad. «Nunca te lo dije porque, francamente, nunca pensé que fuera asunto tuyo hasta que nos casáramos. Y ahora, este documento prueba 2 cosas. Primero, que me has sido infiel. Y segundo, que estás intentando cometer fraude de paternidad para extorsionarme». Elena cerró la carpeta de golpe. La máscara de víctima se desintegró por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro, fea y visceral. «¡Maldito seas!», gritó ella, arrancándose la vía del brazo, salpicando sangre en las sábanas blancas. «Eres un maldito impotente». «¿Quién es el padre, Elena?», preguntó Alejandro impasible. «El instructor de tenis, o quizás tu abogado. No importa, no es mi problema». «Tú me arruinaste la vida», chilló ella histérica. «Yo iba a ser la señora Ferrer, iba a tenerlo todo, y me cambiaste por una fregona, por una india que no sabe ni hablar». Alejandro se inclinó sobre ella, apoyando las manos en la baranda de la cama, invadiendo su espacio personal con una amenaza silenciosa. «Esa fregona tiene más clase en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Y te advierto una cosa, si vuelves a mencionar a María o a mis hijos, me aseguraré de que no salgas de la cárcel ni en 20 años». Alejandro se enderezó y miró hacia la puerta. «Oficiales, pueden entrar». Los policías entraron rápidamente al escuchar los gritos. «¿Todo bien, señor Ferrer?» «Todo excelente», dijo Alejandro ajustándose los puños. «La señora Castillo acaba de confesar que el embarazo no es mío, eliminando cualquier impedimento legal para su traslado. Pueden procesarla por fraude, extorsión, maltrato infantil y distribución de narcóticos a menores. Llévensela». «No, no pueden llevarme. Estoy embarazada», gritaba Elena mientras una enfermera entraba para curarle el brazo y los oficiales preparaban las esposas. «Alejandro, te odio, te voy a matar». Alejandro salió de la habitación sin mirar atrás. Los gritos de Elena resonaban por el pasillo, pero para él ya eran solo ruido de fondo, un eco de un pasado que acababa de morir. Caminó hasta el ascensor y presionó el botón de planta baja. Cuando las puertas de metal se cerraron, bloqueando los alaridos de su ex prometida, Alejandro cerró los ojos y exhaló largamente. Se había acabado. La guerra había terminado, pero ahora venía la parte más difícil: reconstruir la paz y convencer a una mujer herida de que su lugar no estaba en la cocina, sino a su lado. El viaje de regreso a la mansión
Fue silencioso. La noche había caído por completo, y una lluvia fina golpeaba el parabrisas del auto blindado. Alejandro conducía despacio, retrasando el momento de llegar. Se sentía extrañamente vacío. La adrenalina de la batalla se había disipado, dejando espacio a una inseguridad nueva. Durante las últimas 48 horas, él y María habían funcionado como un equipo de crisis. Habían luchado espalda con espalda. Pero ahora que el enemigo había sido neutralizado, ¿qué pasaría? ¿Volvería ella a llamarlo Señor y a bajar la cabeza? ¿Volvería a ponerse el uniforme y a desaparecer en el cuarto de servicio? La sola idea le resultaba insoportable. Al llegar a la casa, las luces estaban tenues. Los periodistas se habían marchado definitivamente, aburridos, persiguiendo el nuevo escándalo en la comisaría. La mansión estaba en silencio. Alejandro entró a la cocina. Estaba vacía y limpia, impecable. Los platos de su cena improvisada habían sido lavados y guardados. No había rastro de la intimidad que habían compartido horas antes. «María», llamó él subiendo las escaleras. Nadie respondió. El pánico le mordió el estómago. ¿Y si se había ido? ¿Y si, al ver que el peligro había pasado, había decidido que no podía soportar la presión de estar cerca de él? Corrió hacia el cuarto de los niños. Abrió la puerta con suavidad. Lucas y Mateo dormían plácidamente en sus cunas. Alejandro suspiró aliviado, pero María no estaba allí. Caminó hacia el cuarto de servicio, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Alejandro la empujó. María estaba allí, pero no estaba durmiendo. Estaba de pie junto a su cama, doblando ropa. La maleta vieja y desgastada estaba abierta sobre el colchón, medio llena. Ya no llevaba el vestido azul, llevaba su ropa de calle, unos vaqueros gastados y una camiseta gris. Alejandro sintió que el suelo se movía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y su voz salió más brusca de lo que pretendía, teñida de miedo. María dio un salto, llevándose la mano al pecho. Al verlo, bajó la mirada rápidamente. «Señor, no lo escuché llegar. Te hice una pregunta. ¿Qué haces con esa maleta? Te dije que la tiraras». María continuó doblando una blusa con movimientos mecánicos, evitando sus ojos. «La señorita Elena ya no es un problema, señor. Vi las noticias en el celular. Se la llevaron presa. Usted ganó». «Ganamos», corrigió él entrando en la habitación. «Lo hicimos juntos». «No, señor. Usted ganó». María cerró la maleta con un clic definitivo. «Su reputación está limpia. La gente sabe la verdad. Ya no hay peligro para los niños. Así que mi trabajo aquí terminó». «¿De qué hablas? Tu trabajo es cuidar a mis hijos. Ellos te adoran». «Sí, pero ahora usted puede contratar a alguien de su nivel», dijo ella, y su voz se quebró, revelando la herida profunda de su inseguridad. «Alguien que tenga títulos. Alguien que sepa hablar inglés y francés. Alguien que no le dé vergüenza presentar ante sus amigos ricos». «¿Vergüenza?». Alejandro se acercó a ella, incrédulo. «María, salí contigo de la mano frente a todo el país». «Lo hizo para salvarse, señor. Fue una estrategia, y funcionó. Pero la realidad vuelve. Mire esta habitación, mire mi ropa, y mírese usted». María señaló su traje italiano, arrugado pero aún valioso. «Usted es el dueño del mundo. Yo soy la que limpia su desastre. No podemos jugar a la casita por más tiempo». Ella tomó la maleta y agarró el asa. «Me voy esta noche. Es mejor así. Los niños son pequeños. Me olvidarán en unos días. Será menos doloroso si me voy ahora que si espero a que usted se dé cuenta de que sobro». Alejandro se quedó paralizado. Ella pensaba que él la veía como una herramienta. Pensaba que la intimidad, las miradas, la protección, todo había sido parte de un plan de relaciones públicas. María caminó hacia la puerta, pasando por su lado. Alejandro no se movió. Su orgullo estaba herido. Si ella quería irse, si ella no veía lo que él sentía, tal vez tenía razón. Tal vez eran demasiado diferentes. María cruzó el umbral. Sus pasos resonaron en el pasillo de madera. Y entonces un grito rompió el silencio de la noche. No fue un grito de adulto. Fue un llanto agudo, febril, de niño. «¡Mamá!», gritó Mateo.
María soltó la maleta en el suelo y corrió. Su instinto maternal borró cualquier decisión lógica de irse. Alejandro reaccionó un segundo después, corriendo tras ella. Llegaron a la habitación de los gemelos al mismo tiempo. Mateo estaba sentado en su cuna, con la cara roja y bañada en sudor, llorando desconsoladamente. Lucas, en la otra cuna, empezaba a despertarse y a llorar también por simpatía. María llegó primero, sacó a Mateo de la cuna y se lo pegó al pecho. «Shh, mi amor, aquí estoy, aquí está mamá Mari», susurró, meciéndolo. Pero el niño no se calmaba. Su cuerpo ardía. «Señor, está hirviendo», dijo María con pánico en la voz, tocando la frente del niño. «Tiene mucha fiebre. Debe ser una reacción al estrés o a la abstinencia de las medicinas que ella le daba». Alejandro se acercó y puso su mano grande sobre la cabecita de Mateo. Quemaba. «Traeré el termómetro y paños fríos», dijo él, activándose en modo padre. Durante las siguientes 3 horas, la diferencia de clases, el dinero y los apellidos dejaron de existir. Solo existía la fiebre. Alejandro traía agua fría. María aplicaba los paños. Alejandro cargaba a Lucas mientras María consolaba a Mateo. Se turnaban para caminar por la habitación, cantando canciones de cuna desafinadas, meciendo a los niños enfermos. Fue una danza agotadora y perfecta de paternidad compartida. No necesitaban hablar para coordinarse. Alejandro sabía cuando María necesitaba un descanso y tomaba al niño. María sabía cuando Alejandro estaba asustado y le dirigía una mirada de calma que le decía: «Todo va a estar bien». Cerca de las 4 de la mañana, la fiebre de Mateo bajó. El niño suspiró, agotado, y se quedó profundamente dormido en el hombro de Alejandro. Lucas ya dormía en su cuna. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez era un silencio cálido, íntimo. Alejandro acostó a Mateo con cuidado infinito y lo cubrió. Se giró. María estaba sentada en la mecedora de la esquina, mirándolo. Estaba despeinada, con ojeras, y llevaba la misma ropa con la que pensaba irse. Alejandro se acercó a ella y se arrodilló a sus pies, apoyando las manos en los reposabrazos de la mecedora, encerrándolas suavemente. «Dime ahora que te vas a ir», susurró él, mirándola fijamente. María negó con la cabeza agotada. «Señor». «No», la cortó él. «Míralos», señaló a los niños dormidos. «Ellos no te olvidarán en unos días, María. Ellos te llamaron a ti, no a mí, a ti. Eres el centro de su universo». Alejandro hizo una pausa, y su voz bajó volviéndose ronca y vulnerable. «Y si te soy honesto, creo que te has convertido en el centro del mío también». María contuvo la respiración. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que cuando te vi con esa maleta, sentí más miedo que cuando Elena me amenazó. Estoy diciendo que no quiero contratar a una niñera que hable francés. Quiero a la mujer que estuvo despierta conmigo a las 3 de la mañana, bajándole la fiebre a mi hijo». Alejandro tomó las manos de María, que descansaban en su regazo. «No es gratitud, María. Al principio pensé que sí. Pero esta noche, verte cuidándolos, verte luchar por ellos, me di cuenta. No puedo hacer esto sin ti. No quiero hacer esto sin ti». «Alejandro», susurró ella, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Yo no tengo nada que ofrecerle. Solo soy esto. Tú eres todo», dijo él con firmeza. «Tú eres la verdad en un mundo de mentiras. Eres la única realeza que ha entrado en esta casa». Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero María no se apartó. Cerró los ojos y se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron en la penumbra de la habitación infantil. No fue un beso de película, apasionado y voraz. Fue un beso suave, tierno, un beso que sabía a cansancio, a alivio y a promesa. Un beso que sellaba un pacto mucho más fuerte que cualquier contrato. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «No te vayas», pidió él. María abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña pero luminosa. «La maleta sigue en el pasillo». «La quemaré mañana», prometió Alejandro. María soltó una risita suave. Con tirar la ropa de Elena fue suficiente fuego por una semana. Alejandro sonrió, acariciando su mejilla con el pulgar. «Quédate, no como niñera, quédate como dueña de esta casa y de nosotros».
María asintió lentamente. Me quedo. Pero Alejandro sabía que no bastaba con palabras. Elena había dejado una sombra larga. Para que María se sintiera verdaderamente segura, para que entendiera que ella no era un reemplazo temporal, sino la elección definitiva, él tenía que hacer algo grande. Algo que borrara para siempre la etiqueta de sirvienta a los ojos del mundo y sobre todo a los ojos de ella misma. Miró el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer. Descansa un par de horas, le dijo besando su mano. Mañana tengo que hacer una cosa importante y luego, te tengo una sorpresa. ¿Más sorpresas?, preguntó ella temerosa. Esta te va a gustar, aseguró Alejandro con un brillo travieso en los ojos. Digamos que vamos a reescribir las reglas de esta casa para siempre. Alejandro salió de la habitación, dejando a María en la mecedora. Ya no como una empleada asustada, sino como la mujer amada. Mientras caminaba por el pasillo, pateó la maleta vieja de María lejos de la puerta. Mañana compraría maletas nuevas, maletas para viajes de vacaciones familiares, no para huidas. Se dirigió a su despacho. Tenía que hacer una llamada a una joyería. El anillo de Elena estaba en la evidencia policial y ahí se quedaría. María merecía algo que no estuviera manchado, algo puro. Suscríbete para ver el gran final. La sorpresa que Alejandro preparó y cómo la vida de la sirvienta cambió para siempre en un final de cuento de hadas. La mañana siguiente no se pareció a ninguna otra que la mansión Ferrer hubiera visto jamás. El sol no entró tímidamente, irrumpió a través de los ventanales de suelo a techo, bañando los pasillos de mármol con una luz dorada y vibrante que parecía limpiar las sombras de los últimos meses. María despertó en la mecedora de la habitación de los niños, con el cuello un poco rígido, pero con el corazón extrañamente ligero. Abrió los ojos y lo primero que vio fueron las cunas. Lucas y Mateo dormían profundamente, con las mejillas sonrosadas pero ya frescas, libres de la fiebre que los había atormentado la noche anterior. Se levantó con cuidado para no hacer ruido. Se alisó la ropa arrugada, sintiéndose cohibida por su aspecto. Necesitaba una ducha, necesitaba su uniforme, necesitaba volver a la rutina para entender dónde estaba parada realmente después del beso de la madrugada. ¿Había sido un sueño? Un momento de debilidad inducido por el cansancio. Al salir al pasillo, casi tropezó con algo. No era su vieja maleta. Esa había desaparecido. En su lugar había una caja grande, blanca, atada con un lazo de seda azul marino. Encima de la caja, una nota escrita con una caligrafía firme y masculina. María se agachó y tomó la nota, sus manos temblando ligeramente. El uniforme se quemó junto con la maleta. Para la mujer que salvó mi vida, lo mejor. Te espero en el jardín para desayunar. Ah. María abrió la caja. Dentro, descansando sobre capas de papel de seda, había un vestido. No era un vestido de gala exagerado, ni algo que la hiciera sentir disfrazada. Era un vestido de lino blanco, sencillo, elegante, con bordados de flores azules en el dobladillo. Era el tipo de vestido que usaría una mujer libre en un día de verano. Debajo había unas sandalias de cuero suave. María se llevó la mano a la boca. Alejandro no le había comprado joyas ostentosas para impresionarla. Le había comprado ropa con la que pudiera jugar con los niños, ropa con la que pudiera ser ella misma, pero dignificada. Él la había visto. Se duchó en el baño de invitados, dejando que el agua caliente se llevara el miedo y la duda. Cuando se puso el vestido, se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada ya no tenía los hombros caídos por la sumisión. Tenía la barbilla alta, sus ojos brillaban. Se soltó el pelo, que siempre llevaba en un moño apretado, dejando que las ondas oscuras cayeran sobre sus hombros. «¿Estás lista?», se susurró a sí misma. Entró a la habitación de los niños. Los gemelos se estaban despertando, balbuceando en su idioma secreto. «¡Mamá Mari!», gritó Lucas al verla, estirando los brazos. María sonrió, una sonrisa que le ocupó toda la cara. Los vistió con ropa fresca, besando sus frentes para confirmar que la fiebre se había ido por completo. «Vamos, mis amores. Papá nos espera». Bajaron las escaleras. La casa estaba en silencio, pero no vacía, se sentía expectante.
Al llegar a la planta baja, María notó que las fotos de Elena que habían estado en la repisa de la chimenea ya no estaban. En su lugar había un jarrón con flores frescas del jardín. Caminaron hacia la terraza trasera. Las puertas de cristal estaban abiertas de par en par, y allí estaba él. Alejandro estaba de pie junto a una mesa redonda puesta bajo la sombra del viejo roble. No llevaba traje. Llevaba pantalones de color beige y una camisa blanca arremangada, relajado, humano. Al escuchar sus pasos, se giró. Cuando vio a María, Alejandro dejó de respirar por un segundo. La había visto con uniforme, con pijama, con ropa vieja. Pero verla así, caminando hacia él con el vestido blanco, con el pelo suelto y llevando a sus hijos de la mano, fue como recibir un golpe directo al corazón. Se veía como si siempre hubiera pertenecido allí. No como una visita, no como una empleada, sino como el alma del lugar. «Buenos días», dijo Alejandro. Su voz era un poco ronca. María se detuvo a unos metros de la mesa. El sol de la mañana iluminaba su rostro. «Buenos días, Alejandro», respondió ella, probando su nombre en sus labios a la luz del día. Sonaba bien, sonaba correcto. Los gemelos, al ver a su padre y la mesa llena de fruta y panqueques, soltaron las manos de María y corrieron hacia él. «¡Papá, comida!», gritó Mateo, con esa honestidad brutal de los niños. Alejandro se rió, atrapando a sus hijos y levantándolos en el aire antes de depositarlos en sus sillas altas. «Sí, campeones, comida, toda la que quieran». Luego se acercó a María. Ella se quedó quieta, observándolo. Alejandro tomó sus manos y las besó, una por una, con una reverencia que ningún millonario le debía a nadie, salvo a la mujer que amaba. Te ves hermosa, María. Gracias por el vestido y por quemar la maleta. Fue un placer, la hoguera fue muy terapéutica», bromeó él, aunque sus ojos seguían serios, intensos. «Siéntate, por favor». Se sentaron a desayunar. No había personal de servicio rondando. Alejandro servía el café. María cortaba la fruta para los niños. Era una escena doméstica tan normal que resultaba extraordinaria dadas las circunstancias. Comieron entre risas, con Lucas manchándose la nariz de mermelada y Alejandro limpiándolo con una paciencia infinita. Cuando terminaron, Alejandro se puso serio. Se limpió las manos y miró a María. «Tengo algo para ti», dijo. El corazón de María dio un vuelco. «¿Otra caja?» «No, un documento». Alejandro sacó un sobre de manila delgado de debajo de su plato. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. María lo miró con desconfianza. Los últimos papeles que había visto en esa casa eran órdenes de despido o contratos de internados crueles. «Ábrelo», la animó él. María abrió el sobre. Sacó el papel y leyó el encabezado. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. No era un acuerdo prenupcial, no era un contrato de trabajo, era una solicitud legal de adopción plena y un fideicomiso. «Alejandro», susurró, incapaz de leer el resto. «Hablé con Roberto esta mañana muy temprano», explicó Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Elena está fuera de nuestras vidas, pero legalmente la madre biológica de los gemelos falleció, y en los papeles solo figuro yo. Si algo me pasara a mí, el Estado decidiría qué hacer con ellos». Alejandro extendió la mano y tocó el papel. «Este documento te nombra tutora legal de Lucas y Mateo en caso de mi ausencia. Y también inicia el proceso para que, si tú quieres, puedas adoptarlos legalmente como tus hijos, con tu apellido junto al mío». María sollozó, llevándose el documento al pecho. «Ellos ya son mis hijos en mi corazón», dijo con la voz entrecortada. «Pero esto me da derecho a protegerlos para siempre. Nadie podrá separarte de ellos nunca más. Ni un juez, ni una madrastra malvada, ni yo. Son tuyos, María. Te los ganaste con cada lágrima y cada noche en vela». Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia ella. Se arrodilló, no para pedir matrimonio, sino para estar a su altura, para mirarla a los ojos sin barreras. «Pero hay algo más», dijo él, metiendo la mano en el bolsillo. «Porque no quiero que seas solo la madre de mis hijos. Quiero que seas mi compañera». Sacó una cajita de terciopelo azul. La abrió. No había un diamante gigante y vulgar como el que le había dado a Elena. Había un anillo antiguo, de oro blanco,
con un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes discretos. Era una joya con historia, con alma. «Este era el anillo de mi abuela», dijo Alejandro. «Ella fue la mujer que construyó la fortuna de la familia, trabajando hombro a hombro con mi abuelo en el campo. No era una mujer de sociedad. Tenía las manos ásperas como las tuyas. Era fuerte, leal y valiente, como tú». Alejandro tomó la mano de María. Su pulgar acarició las callosidades de su palma, marcas de años de trabajo duro. Elena quería un anillo que costara millones para presumir. «Tú mereces un anillo que signifique lealtad eterna. No te estoy pidiendo que nos casemos mañana. Sé que es pronto, sé que tenemos mundos que unir. Pero te estoy pidiendo que te quedes, que uses este anillo como una promesa de que, a partir de hoy, tú eres la señora de esta casa y la dueña de mi corazón». María miró el anillo, luego a los niños que jugaban felices con las migajas de pan, y finalmente a Alejandro, el hombre que había derribado todas sus defensas con actos, no con palabras. «Nunca he querido ser rica, Alejandro», dijo ella suavemente. «Solo he querido ser querida». «Te quiero», dijo él, y la simpleza de la frase pesó más que todo el oro del mundo. «Te quiero, María, y te necesito». María extendió la mano. Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera estado esperando 80 años para encontrar esa mano específica. «Sí», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. «Sí me quedo. Sí construyo esto contigo». Alejandro se levantó y la besó. Fue un beso bajo el sol, sin miedo, sin sombras, sellando el final de la pesadilla y el comienzo de la vida real. «¡Beso! ¡Guácala!», gritó Lucas, tapándose los ojos con las manos pegajosas. Mateo se rió y tiró un trozo de melón que aterrizó en la camisa inmaculada de Alejandro. Alejandro se separó de María, miró la mancha naranja en su pecho y en lugar de enojarse, soltó una carcajada fuerte y libre. «Bueno, supongo que esa es mi bienvenida oficial a la paternidad real», dijo. María tomó una servilleta y le limpió la mancha, riendo con él. «Acostúmbrate, señor Ferrer. Ahora que soy la jefa, las reglas han cambiado. Aquí se permite ensuciarse, se permite jugar y se permite amar». «A sus órdenes, jefa», respondió él, guiñándole un ojo. Alejandro rodeó la mesa y abrazó a los tres, a María y a los dos gemelos, formando un solo nudo de brazos y risas. Desde la reja del jardín, lejos, el mundo seguía girando. Los periódicos seguían imprimiendo escándalos sobre Elena. La sociedad seguía murmurando, pero allí, bajo el roble, nada de eso importaba. María miró el anillo en su dedo, brillando bajo el sol. Luego miró los platos vacíos sobre la mesa. Recordó el día, hace tan poco, cuando Elena le había negado la comida a esos niños, y ella había tenido que esconderse para alimentarlos. Ese tiempo había muerto. Ahora, la mesa estaba llena, la casa estaba llena, y por fin, sus corazones también lo estaban. «¿Quién quiere ir al parque?», preguntó Alejandro. Yo, gritaron los gemelos. «Vamos, entonces», dijo María, tomando la mano de Alejandro con naturalidad, entrelazando sus dedos con los de él. «Vamos a vivir». Salieron del jardín juntos, caminando hacia el futuro, dejando atrás la mansión perfecta y fría para convertirla, paso a paso, risa a risa, en un verdadero hogar. Fin.